Hola a todos. Bueno, me he conectado por aquí nuevamente para hablar con el doctor Mauricio, a ver si ahora hay suerte y esto no se va. A ver. Vamos a ver ahí. A ver si Hola, ahora todo va bien. te veo bien ahí. Vale, genial. Yo Te veo ahora bien. mismo te escucho y te veo. Por ahora sí. Te veo bien. A ver si, Bueno, a ver si se esperemos. alinearon los astros para escucharnos hoy. Bueno, bueno, retomemos. Bueno, la gente le agradezco un montón el aguante. Acá le decimos el aguante por estos problemas técnicos. Bueno, retomamos la charla con este tema del ojo porque yo trabajo mucho en la clínica, el efecto del nervio óptico sobre el nervio vago. Y quisiera que retomemos ese tema para poder hablarlo porque es un tema poco conocido. La visión actualmente, el sentido de la visión está como muy sobreestimado, está bien, es un sentido que se le ha dado demasiado, tiene mucha importancia por la cantidad de efectos estresores que tenemos, verdaderos, ficticios, o como el ser humano los haya tomado, pero actualmente es un sensor muy importante para el nervio vago y tiene muchas señalizaciones, como el ojo de Horus para el nervio vago, la señalización del ojo. Entonces, es sumamente importante el efecto que tiene más allá de la visión en la génesis de muchas patologías. Exactamente. A ver, asociamos siempre que padecer obesidad, por ejemplo, o diabetes, puede ser causante de haber tenido una mala alimentación durante años. Sí, no digo que no, que los hábitos lo son todo, pero no le hacemos, eh, o sea, no le damos importancia a que el ojo se asocia con esas patologías, sobre todo, porque como bien sabemos y lo que divulgamos nosotros hablando del ciclo circadiano, una vez que se rompe, se destruye o se daña, ya nuestro sistema hormonal no va a funcionar como tiene que hacerlo. Por tanto, comienzan patologías tipo obesidad, luego viene la diabetes y todo al final es un problema de leptina acompañado luego de un Totalmente. problema de insulina. Claro, entonces, obviamente, cuando le decimos a alguien, es que tu sistema hormonal y el ojo tienen una conexión, pues hay veces que es como, anda ya, ¿qué va a tener el ojo que ver con eso? Imposible. Pero no Pero solamente, no solamente esto sucede con los pacientes, sino en el ámbito científico, en el ámbito médico, sí, no hay una relación. Es más, en el examen físico y de las patologías, yo veo muchas personas con patologías autoinmunes y con patologías de enfermedad, salud mental y problemas metabólicos. Y cuando uno palpa la zona del recorrido, el recorrido del nervio óptico, hay mucho dolor. El problema es que nunca se palpa y generalmente en la zona hay una comunicación muy importante entre el recorrido del nervio óptico y las cervicales. Por eso la inflamación empieza en las cervicales. Y esto es muy interesante el papel de la luz sobre el ojo, y que todas estas personas han tenido un desajuste en su historia. Hay que trabajar su historia principalmente. ¿Mm? buah, qué interesante eso que dices. Y además, tú como doctor es muy bueno que un doctor hable de esto, ¿no? Y de la importancia que tiene. Así que yo estoy encantada por esta conversación porque no es lo mismo que hable de esto cualquier persona que para mí ya que lo haga una persona como tú es mucho, mucho. Esto
Vamos, es importante que esto Bueno, suceda. no, a mí me llamó la atención que vos hablaras y por eso quiero que tu experiencia, lo que posteas, porque esto no es que sale, hay que buscar, hay que atar cabos, es como, Sí, es como un rompecabezas, no es que está todo armado y a veces cuando nosotros tenemos que publicar algo, no es que viene armado, no, es que son como, es un pensamiento sistémico que hay que ir atando cabos y a veces no es todo tan cerrado, depende de la individualización de cada persona. Pero esta sí, comunicación, yo durante mucho tiempo me dedicaba a estudiar esta conexión del nervio vago, porque era algo como que no estaba muy, y todavía no sabemos muchas cosas, su exacto. relación con las emociones, su relación con el ojo, con las emociones, con el percibir el peligro, con la luz. Y eso tiene una implicancia muy importante en el sistema inmunológico, muy importante. Pero también el sistema metabólico y en todos los relojes internos. Entonces, bueno, quiero que sigas vos y por lo menos nos des tu No, visión desde tu práctica clínica y por lo menos contarle a la gente más o menos esto, qué implicancias tiene clínicamente. a ver, a la pregunta que te refieres, a que cómo di con esto y qué es lo que he Todo lo que quieras. experimentado, ¿no? Ujú. A ver, realmente esto fue porque yo padecí obesidad hace unos 8 o 9 años y a consecuencia de ello fue cuando, digamos, yo empecé a preocuparme por mi salud. Pero claro, la salud de un día para otro me dio un ultimátum y ahí fue cuando dije, aquí está pasando algo, tengo que mirar por mí porque esto no es normal. Yo ya es que no es que tuviese obesidad, es que me sentía mal y mal que me llevó eso a tener problemas incluso de permeabilidad intestinal, o sea, horrible. Incluso estado depresivo, ¿no? Porque todo va llevándote a una cosa y a otra. Claro, pues yo empecé a leer a un montón de científicos, me introduje en el mundo de la biología cuántica, todo eso, o sea, me fascina. Y claro, digamos que me considero un poco friki en ese sentido porque yo no me conformo con que me digan que algo está bien o mal. Entonces yo quise experimentar observándolo todo, digamos que al final es evidencia empírica, ¿no? En lo que uno se basa. Y me di cuenta de que la luz azul tenía un impacto muy negativo en nosotros. Y para aquellos que no sepan, pues la luz azul es la luz que sale de las pantallas, ya sea el móvil, el ordenador, la televisión. No digo que no lo veamos, que no lo usemos, pero cuando eso se vuelve excesivo, nos está dañando a la salud. Y yo, cuando padecí obesidad, me pasaba 10 horas, y no es broma, por lo menos 10 horas en el ordenador jugando a un juego. O sea, es que eso fue. Y si no era jugando a un juego, era luego viendo la televisión o incluso estudiaba en el ordenador, que es que no era, no estudiaba en un papel, ¿no? Era todo en el ordenador. Entonces, claro, yo destruí mi sistema hormonal con mis hábitos e incluido el exceso de luz, porque y luego trasnochaba, a lo mejor estaba a las 2 de 1 o 2 de la mañana con la luz encendida en el dormitorio y eso es horrible porque no vas a dormir, aunque tú duermas y cierres los ojos y creas que estás durmiendo, no estamos durmiendo cuando ya nos acostamos tarde y con una luz artificial de por medio. La persona que piense que se acuesta a las 12 de la noche con la luz encendida leyendo un libro y piensa que su sueño va a ser de calidad, ya no lo está haciendo realmente. Es muy importante eso. Entonces, yo sé Eh, que eso. Dime, dime. No, no, que esto es muy frecuente cuando nos encontramos con, que lo más frecuente es este cerebro en modo supervivencia, donde hay un sistema simpático con un sistema inmunológico siempre en modo de lucha y que eh,
ritmos circadianos se han alterado, pero más allá de eso, en realidad es muy difícil que se pueda encontrar el silencio cerebral y las frecuencias y las ondas cerebrales siempre están en un tipo de onda beta, generalmente en modo de lucha, en modo de estado de resistencia, y en el cual cuando uno plantea cómo es su habitación, pero esto es más frecuente de lo que pensamos, es una habitación que tiene, me duermo con el televisor, con el celular, con la tablet, porque siempre tiene que haber eh, sonido o algo, porque es como un temor que se le tiene al silencio. Entonces, cuando tenemos que hacer esa deshabituación, es bastante complejo porque en realidad el cerebro dice, me está faltando algo. Sí. ¿Cómo hacemos para crear ese santuario? Incorporar, bueno, que no haya un televisor en la pieza, que no haya, que la pieza se utilice para dos cosas nada más. Y eso es un cambio muy importante que en realidad se han generado en estos últimos 40 o 50 años. Exactamente. Es que es curioso, ¿no? Porque cuando le comentas a alguien o le das el consejo de, para dormir, utiliza luz cálida, velas o una luz roja en casa y lee un libro físico en vez de una tablet o de ver la televisión, ¿no? Pues eso le suena a la sociedad como que es algo raro y realmente no es raro, es lo que deberíamos de hacer porque para ir a dormir necesitas paz, tranquilidad, no estar agitado ni excitado con cualquier cosa. Y el hecho ya de ver la televisión te mantiene incluso la mente, si justamente la media hora de antes de irte a la cama estás viendo la televisión, es que incluso, que esto suele pasar, ¿no? Hay gente que me lo dice, hay que ver que me acuesto soñando, o sea, me acuesto con la serie que estaba viendo en la... O sea, que no están ni tranquilos, ¿no? Que incluso hasta eso te altera, o sea, para ir a dormir hay que ir relajado, no... Para eso está el día, para que ya estés activo. La noche es para lo contrario, para relajarte, dejar que tus células y mitocondrias fluyan, se relajen y se regeneren. Y luego al día siguiente lo vas a notar, tanto a la hora de despertar, porque te vas a despertar descansado y vas a rendir durante el día, no vas a tener ese sueño. Pero en cambio, cuando un día tras otro estamos acostándonos con la luz encendida, la televisión, a horas que no corresponden, pues al día siguiente estamos destrozados y la energía, el foco cognitivo, todo se reduce un montón. Entonces, a lo que yo englobo la salud realmente es a esto, ¿no? Porque si una persona ya descansa mal, las mitocondrias las daña. Y si nosotros las cuidamos, ellas nos van a cuidar a nosotros. Y eso es lo que está sucediendo, tanta enfermedad y a más temprana edad. ¿Por qué? Porque no nos estamos dando cuenta de que no es un hábito, son muchos que hacemos durante el día. Totalmente. Mm, Y cada vez, o sea, el papel de las mitocondrias en las patologías crónicas, en patologías autoinmunes, en patologías como cáncer, y el papel del reciclaje de mitocondrias, porque las mitocondrias se tienen que reciclar, se tienen que producir autofagia, se tiene que producir todo como una renovación de estas mitocondrias, y esto no sucede primero que si no hay un sueño reparador. Uno puede dormir, exacto. pero no descansar y no reparar. Y es fundamental el sistema linfático porque si esto no sucede, en realidad las enfermedades neurodegenerativas tienen cada vez más que ver con este problema mitocondrial. Pero bueno, también este sueño reparador tiene que ver lo que hacemos con el día. ¿Qué Mucho. papel Ya. pensás que el papel de la luz de la mañana con la luz del mediodía, si encontrás una diferencia para que la gente pueda hacer una diferencia porque cree que es todo igual, y la importancia que tiene esto para después un sueño reparador? Bien, pues a ver, cuando amanece, pues a la hora del amanecer, porque nos estarán viendo aquí
bastantes personas, pues bueno, a la hora que amanece es a la hora que debemos de estar despiertos, todos. Es decir, no te levantas a las 9 o las 10 de la mañana que ya ha amanecido, sino en cuanto empieza a salir el sol es cuando un ser humano que tiene el ciclo hormonal en equilibrio se va a despertar hasta sin despertador. Entonces, eso es lo que nos debe de pasar. Cuando eso nos sucede, quiere decir que nuestro sistema hormonal está en equilibrio, ¿no? Y bueno, cuando sale el sol, eh, la melatonina funciona en la noche. Para que la melatonina funcione, debemos de hacer todas nuestras labores, o sea, dejar que todas nuestras hormonas hagan su trabajo durante el día. Si no lo hacen, en la noche la melatonina no va a trabajar como tiene que hacerlo. Entonces, ahí ya empieza el problema, ¿no? Digamos que vamos arrastrando lo que sucede en la noche con lo que hacemos en el día y es un círculo vicioso, ¿no? Entonces, claro, en la mañana, al salir el sol, esos primeros rayos de luz es lo que va a entrar por nuestros ojos. Y ahí es cuando, en el momento que entra por nuestros ojos, yo siempre digo que tenemos un tercer ojito por aquí, que claro, es el más importante y es el que recibe todas las órdenes que ven nuestros ojos, ¿no? Pues cuando ese rayo de luz entra es como una orden que dice, ya es hora de levantarse y ponerse a trabajar, dile a las hormonas que cojan la mochila, que empieza su trabajo, ¿no? Y eso es muy importante que lo hagan porque va a funcionar así todo nuestro cuerpo bien. Todos nuestros órganos van a hacer su trabajo. O sea, a las 8:30 el intestino es cuando empieza a despertarse. Pues si nosotros, incluso hasta eso le perjudica, ¿no? O sea, si nosotros no nos levantamos, vemos la luz del amanecer y apreciamos luz natural, es que hasta a nuestro intestino le va a afectar eso. O sea, es que esto es increíblemente enorme y se puede hablar horas, o sea, horas. Y bueno, El, con el tema del intestino es importante. La melatonina, primero que el sol no es solamente vitamina D, o sea, sí, porque, o sea, el sol cumple un montón de funciones en el organismo, en el núcleo supraquiasmático, pero también la melatonina se produce es extra pineal, y eso es fabuloso porque en uno de los lugares donde mayor cantidad de melatonina hay es en el intestino, y tiene un porqué. O sea, el intestino es fundamental, primero, que es parte de nuestro sistema inmunológico y nuestro sistema linfático es donde mayor cantidad de sistema linfático y sistema inmunológico existe. Pero las mitocondrias cumplen un papel fundamental con la melatonina. Y tenemos melatonina en la retina, en la cóclea, en la piel, en el páncreas, en el cerebro, en la médula ósea, en la tiroides. No es solamente pineal. Y eso es sumamente importante porque cumple un papel antioxidante, neuroprotector, inmunológico, porque si no solamente cree que solamente regula el ritmo circadiano. Y no, cada vez, o sea, estamos utilizando melatonina para un montón de patologías neurodegenerativas, infecciosas. Es fabulosa, es como aparte tiene la capacidad de hacer es como una hormona, no es una hormona, es una molécula inteligente, porque ni siquiera es una hormona, es una molécula inteligente. ¿Mm? En algunos momentos exactamente. hace una cosa, en algunos momentos hace otra. Y eso es sumamente importante. Sí, por eso es que, vamos, yo pienso que, a ver, tenemos muchas hormonas, pero la melatonina yo pienso que es una hormona maestra, o sea, es que, como bien has Totalmente. comentado, es esencial para muchas funciones del cuerpo. Es que la necesitamos y, claro, luego está la confusión de personas que dicen, bueno, no importa, yo me tomo un suplemento y lo arreglo, y no es así, porque no No. es lo mismo algo endógeno que exógeno, entonces al final incluso para mí es contradictorio decir que la melatonina hay que suplementarse de ella. O sea, para mí eso es contradictorio. Yo no la Bueno, recomendaría. eso
la mayoría de los estudios, la mayoría de los trabajos se han hecho con melatonina suplementada, pero en realidad yo tengo la posibilidad de poner melatonina porque trabajo puramente con frecuencias. Con frecuencias, entonces, hace años que las venimos poniendo en el hígado, en el intestino, y o sea, con las frecuencias cerebrales y frecuencias de melatonina, hemos logrado lo que no se puede lograr suplementándolo. Porque hemos logrado Vale, vale. principalmente llegar. ¿Mm? Entonces, es fundamental esto, porque si no tomo un suplemento de melatonina y a veces tienen que ocurrir otras cosas en el cuerpo, no esta cuestión de la absorción, de ver cómo funciona, y tarde o temprano la melatonina es una frecuencia. Entonces, se transforma en una frecuencia y genera Ujú. una comunicación y una función. Entonces, esto es sumamente importante. Como vos dijiste que es una hormona maestra, a mí me llamó mucho el tema del intestino, porque, a ver, si nosotros no tenemos un buen sueño, y relacionándolo con lo que planteabas, eh, el complejo motor migratorio, que es un complejo eléctrico que tiene el intestino para eliminar, que se genera principalmente en el ayuno, no funciona. Y a la mañana vos decías que en las primeras horas del día el intestino. Entonces muchas Se veces, si no despierta. tenemos un buen sueño, generalmente una de las causas puede ser ese intestino que no se mueva, un intestino que el Exacto. complejo motor migratorio no funcione porque es un complejo eléctrico. Entonces es fundamental este tema del buen sueño y de la reparación nocturna. Claro, y eso que has explicado de las frecuencias con la melatonina me ha llamado la atención. ¿A qué te refieres con eso? ¿A añadir en el hígado y tal? ¿A que Bueno, yo tengo varios vivos sobre eso, que utilizo una terapia que se llama aminoneurofrecuencia, ujú, que me ha cambiado también mucho la forma de trabajar, mucho, y la verdad que son frecuencias cerebrales, que trabaja sobre la ondulación cerebral, y el órgano maestro es el cerebro, y que repara continuamente. Cuando hay inflamación crónica de bajo grado y hay oxidación, se pierde esa reparación cerebral en todos los lugares. Y esa comunicación, a través de esta terapia, lo que se logra es que podamos recobrar esa comunicación y de reparación y generación de homeostasis. ajá, Eh, es bastante complejo, pero en realidad trabaja sobre frecuencias cerebrales. Y esas frecuencias cerebrales, la melatonina, puede ser puesta en el hígado, en el intestino, en las cervicales, y vale, genera y es fundamental que las frecuencias, por eso todo está relacionado, sea transmitida por el agua, porque nosotros somos 80-60% agua. Si no hay claro, electrolitos, si no tenemos no hay un medio intracelular y extracelular, porque generalmente el problema de los líquidos es algo que también es controvertido y que yo siempre vengo diciendo que en realidad los minerales son fundamentales para la vida y para la transmisión eléctrica. Estamos sobrehidratados pero deshidratados intracelularmente. exactamente, Entonces, así, sí, sí. entonces, cuando tenemos que consumir sal o consumir electrolitos es fundamental para la conducción. Si no hay agua y si no hay electrolitos, tampoco hay conducción eléctrica. Claro, Eh, Pensemos en el tipo de agua que tomamos no consumimos sal. Entonces, a veces es una ruptura del paradigma, sí. que lo tenemos que trabajar. Y luego Bueno, la sal también. ¿cómo? El tipo de sal también muy importante, porque no cualquier sal es óptima. Totalmente. Mm, No sé si vos utilizás agua de mar, que yo utilizo bastante, sí, 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 y sí. que, Sí, sí la utilizo, el agua de mar. Algo esencial, pienso que para todo el mundo, de todos los sexos y todas las edades. Eso recuerda a nuestras células
de dónde vienen, ¿no? Su origen, que al final Totalmente, venimos de ahí. Sí, eso es importante. Es más, aquí esto es agua con gas y le añado agua de mar siempre. totalmente, totalmente, porque es fundamental. Acá dice, ¿qué opinas del agua de mar? Yo la utilizo hace años, me parece que obviamente que hay que hacer, no es solamente poner agua de mar, pero me parece que es un complemento para regular la matriz extracelular. Es fundamental, porque el problema del agua que tenemos es que en realidad hemos tratado de sacarle todos los nutrientes que tienen y todos los minerales, y en realidad estamos con muy poca cantidad de minerales, y entonces eso genera una sobrehidratación, pero una deshidratación extracelular, intracelular, hay un desajuste, y eso es fundamental que lo logren el suero es un medio isotónico, ¿no? El agua con sal, o sea, es algo tan simple. Exactamente, así es. Bueno, Te están quería hablando. preguntar, te quería preguntar Dime, el papel de la sí, comida en los ritmos circadianos, esto que pusimos de crononutrición, ¿qué sí. opinás? ¿Qué impacto tiene? ¿Tu experiencia? A ver, yo lo que siempre digo es que la comida es un alfabeto de frecuencias de luz, ¿no? Eh, y esas frecuencias de luz las consumen nuestras mitocondrias para aportarnos salud a nosotros. O sea, la comida yo la asocio con la luz. Es muy importante qué alimentos comemos y cuándo los comemos. Al igual que hay un tiempo para dejar de comer también. O sea, hay un tiempo para todo, ¿no? Entonces, los alimentos, no cualquier alimento es óptimo para el ser humano. ¿Y cuáles habría que priorizar? Aquellos que son alimentados por el sol. Y a eso me refiero a grasa y proteína de origen animal, algunas frutas y algunos vegetales. Obviamente son alimentos que naturales, ni han tenido, no son procesados, ni tienen azúcares, ni van a dañar a nuestro sistema mitocondrial, ¿no? Es muy importante eso, o sea, saber qué estamos comiendo y luego el cuándo lo hacemos. Porque claro, una persona que se levanta y nada más levantarse, lo primero que hace es ir a comer, yo no se lo aconsejo a no ser que ya sea un caso excepcional, tengo un problema de leptina, yo ahí eso digamos que es otro tema. Pero alguien generalizando, lo primero que debes de hacer es gastar un poco de energía, muévete un poquito, aunque comas a la hora de levantarte, pero que no sea lo primero que hagas llevarte algo a la boca, ¿no? Deja que tu cuerpo se despierte y como hemos dicho antes, el intestino, todo, que empiece a despertar. Y luego, sobre todo, lo más importante, no comer de noche, o sea, comer en horas de luz. Y es cierto que hay personas por temas laborales o cualquier su día a día, ¿no? No le deja cenar temprano, pues yo siempre aconsejo que 3 o 4 horas, incluso que sean 4, antes de ir a la cama, debes de cenar. O sea, que pase ese periodo de 4 horas ya de ayuno antes de ir a la cama para que tu digestión se haya hecho y puedas conciliar ese sueño, ¿no? Pero claro, no aconsejo que esa persona cene a las 11 de la noche y se acueste a las 3 de la mañana. Ahí estaríamos hablando de que los biorritmos se Sí, rompen. además que también uno de los estímulos más allá de la luz, para el hipotálamo, eh, es la temperatura. Entonces, el Importante. comer de noche eleva la temperatura, y un estímulo para el buen sueño es bajar la temperatura. Y entonces eso es sumamente interesante, porque en realidad la temperatura es algo natural, porque en realidad esta temperatura constante que tenemos continuamente también nos ha permitido romper este ritmo, que es un ritmo donde la noche siempre baja la temperatura y el cuerpo se ha adaptado a ese tipo de estímulo que genera, dice, bueno, nos tenemos que ir a dormir. Entonces, comer de noche, tan tarde, y más algún tipo de alimento también, porque también insume una carga extra energética, dependiendo de lo que Exacto. consumamos,
va a generar un sueño que no sea reparador, y eso es sumamente importante en cierto tipo de patologías que tenemos otros problemas también, un problema energético y un problema mitocondrial. Sí, exacto. Es que en el momento que el sistema mitocondrial se daña es cuando comienza la inflamación y la inflamación es lo que abre el paso a la enfermedad. O sea, hay que darle la importancia que lo tiene y no se le está dando. Esto es como que pasa desapercibido. Como no vemos las mitocondrias, ni vemos las células, ni vemos cómo están de deterioradas, como no se ve a simple vista, es como que nos da igual. Y eso es algo que cada vez más es verdad que se le está dando importancia, pero eh, no veo que se le dé lo que, la que de verdad tiene, ¿no? Entonces, la gente está enfermando por eso, sobre todo, porque no entiende ni quiere comprender el valor y la importancia que tiene para nuestra salud que nuestras mitocondrias estén sanas. Y es que se deterioran con cualquier cosa que hagas que no está bien. Una, mira, uno de los lugares donde más he visto que se ha deteriorado el ritmo circadiano es el sistema de salud. Eh, Cuando nosotros, de hecho, no sé cómo se le llama en España, debe ser el MIR, pero acá es la residencia, la formación de las especialidades. Bueno, yo he llegado a estar sin dormir 3 o 4 días con guardias de 24 horas alternadas en 15, en un mes he hecho 15 guardias de 24 horas, donde el carácter, el estado de alerta, el aumento de peso, la poca tolerancia, el sistema hormonal, el contacto con la luz, o sea que uno de los principales desajustes ha sido el sistema. Entonces, el sistema de salud, Sí. yo atiendo, veo muchas personas del sistema de salud, y cómo plantear o replantear estrategias para mejorar, porque nadie está diciendo, pero decir, bueno, acortar guardias en vez de 24 horas, de 12, Mm. cómo generar el lugar donde se van a dormir, las personas mayores, o que no hagan turnos rotativos en todas las semanas, porque los veo continuamente en enfermería, un día a la mañana, otro día a la tarde, otro día a la noche, así continuamente, una persona de 60 años, de 50 años, donde la resiliencia ha disminuido, y eso es terrible porque el impacto que tiene es muy Sí, grande, aparte después el tipo de alimentación que tienen. O sea, pero es muy grande en el desajuste y en la producción de patologías. En quirófano, veo personas que han estado en quirófano durante mucho tiempo sin exposición a la luz solar o sin ajustar el ritmo circadiano y pasan de un quirófano a otro, que bueno, es el sistema que ha llevado a esto y que en realidad cuando medimos vitamina D, bueno, que están por el piso, marcadores de inflamación que son muy altos y en personas cada vez más jóvenes. sí, y eso es el problema. Es que cada vez hay más trabajos que exigen el horario a turnos, ya sea turno de noche o doblar turno, o sea, 2 días seguidos, ¿no? O sea, lo que viene siendo 24 horas. Y eso está enfermando un montón. O sea, yo diría que, a ver, el azúcar, la comida hace daño. Lo sabemos que cuando la alimentación no es adecuada hace daño, pero pienso que la luz artificial y el trasnochar y tal, lo que es romper los biorritmos, está causando más estragos en nuestra salud que incluso la comida. Yo lo pienso así. Yo con eso coincido muchísimo, porque cuando tengo que abordar una patología o una persona que padece una patología autoinmune o varias, si yo tengo un sistema de prioridades eh, para que empecemos a andar, porque a veces está todo tan como embarrada la cancha, le decimos acá, tan complejo, obviamente que el sistema emocional es fundamental regularlo, o sea,
regular ciertos neurotransmisores porque está todo desacomodado, pero si no se duerme, si no se puede tener un sueño reparador, hay ciertas cosas que no se van a poder sostener. Un cambio Exacto. brusco o de la alimentación que es fundamental, pero a veces, si no se duerme, si no se baja el cortisol, si no se regula también el ritmo circadiano del cortisol y de también, o sea, eso no podemos, es como decir, ¿por dónde empezamos? Porque también eso es artesanal porque es Mm. individualización del paciente, pero a veces decir, bueno, si tengo una sola intervención que tengo que hacer, ¿qué es lo que hago primero? Eso es sumamente importante porque a veces parece que las recetas son como enfrascadas para todos iguales y los posteos todos iguales para todos. Y no es tan así, no es tan así, cada uno es único, pero a veces hay prioridades. Digo, bueno, el sueño, si una persona no se repara, no descansa, está en modo supervivencia, no podemos hacer otras cosas. Exacto, exacto. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Es que nada más que añadir en ese aspecto, ¿no? Y luego lo del cortisol, algo que está también afectando negativamente a la población. Cuando está elevado, de más, quieres conseguir lo que quieras, ya sea pérdida de grasa, aumento de masa muscular o sentirte mejor, no lo vas a conseguir. Es imposible porque el cortisol te está frenando ese progreso. Y cada vez más vivimos en un mundo estresante y cada vez nos estresamos el doble, pues el cortisol está disparado, o sea, es brutal. Yo eso lo veo un montón en mis pacientes, siempre digo, a ver, ¿a dónde quieres llegar? ¿Qué queremos conseguir? Analizamos su proceso, lo que tenemos que solucionar y tal, ¿no? Y la mayoría coincide en que viven estresados. O sea, su problema es ese, pues hay personas a las que le he dicho, intenta irte de vacaciones una semana, aunque sea una semana. Y en esa semana ha vuelto desinflada esa persona o se ha sentido mucho mejor. Y digo, ¿ves? Es que era el estrés, o sea, es que vivimos condicionados y nos olvidamos de nosotros mismos y eso es muy, muy importante tenerlo en cuenta, ¿eh? Acá preguntan, ¿cómo se hace cuando un bebé se despierta muchas veces por la noche? Bueno, a ver, esto ha existido en toda la historia de la humanidad. El problema son los otros factores antropogénicos que se nos han incorporado. Esto, a ver, el ciclo de sueño y de sueño-vigilia, esta cuestión no ha sido eh, tan estructurada como nosotros pensamos que tenemos que dormir 8 horas en la historia de la humanidad. La gente dormía cuando podía y cuando quería, eran sueños bifásicos a veces. No es que la revolución industrial nos ha hecho estructurar el sueño de acuerdo a los trabajos, de acuerdo a la idea industrial. Pero también la sociedad ha hecho multitarea, trabajo, con muchas actividades y esta cuestión de la maternidad es trabajar sobre derechos, sobre tratar de tener tiempo, sobre tratar de tener posibilidad de más tiempo para poder estar con su niño, porque eso es una cuestión fisiológica. Entonces, no es Sí. el problema del niño, el problema es el contexto y no lo vamos a cambiar, sino entender de que la sobreexigencia ha llevado que ese ritmo circadiano se haya alterado más que en otra época. Claro, claro, es totalmente así. Creo que no lo he podido decir mejor. Sí, No, no, porque si no creemos que esto ha sucedido toda la historia de la humanidad y ha habido niños, y ha habido lactancia. El claro. problema es cómo se ha construido el trabajo, el deber Mm, ser, la producción en este momento. Entonces, esta construcción de salgo a las 8 a las 7 de la mañana, duermo 8 horas, eso fue una cuestión construida. En la historia no era eso. O sea, se podía filosofar, se podía dormir, se podía tener relaciones sexuales, se volvía a dormir, eran sueños bifásicos. Bueno, la revolución industrial ha llevado a este tipo de estructura y de condicionamiento del sueño y vigilia. Entonces, bueno, hay que exacto. replantearse también esto.
Exactamente, sí, 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 sí. Al final lo que has dicho es el contexto, no es el niño no tiene la culpa. Es así. Bueno, he visto que por ¿Qué aquí... Dime, dime, dime. No, 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 que qué papel, cómo podemos mejorar esto. Si tenés alguna sugerencia, herramientas que le podamos dar a la población, Vale. tips que podamos decir, simples, para poder empezar, ¿cuál sería la punta del ovillo para poder tener tu experiencia? Vale, pero para aquellos que trabajan a turnos o para quiénes esos tips, En general, para los en que trabajan general, a turno, ¿verdad? podemos dar algunos tips específicos. Claro, exacto. Voy a hablar de forma generalizada y después pues decimos a aquellos que trabajen a turnos. A ver, yo pienso que lo más importante, que esto es algo innegociable, sería no perderse un amanecer en la mañana. Así que aquellos que no suelen madrugar, intentar levantarse antes, empezar por una hora antes hasta llegar a la hora del amanecer, que eso es progresivo, que tampoco de la noche a la mañana tienen que cambiar eso. ¿Y por qué digo esto? Porque el estrés hay que gestionarlo muy bien para que el cortisol no se dispare. Entonces es muy importante que todo cambio que queramos realizar sea de forma progresiva, no querernos comer el mundo en 2 días porque así no vamos a conseguir nada. Eso es muy importante. Creo que es la clave de toda la evolución que hagamos. Y bueno, después de ese amanecer, pues que esta persona se active en ayunas, o sea, con la barriga vacía, vea ese amanecer, Totalmente. si es, claro, y que lo haga, pues como bien hemos dicho, la autofagia, muy importante, y la autofagia se genera a partir de las 16 horas de ayuno. Por tanto, si esa persona cenó temprano y se va en la mañana en ayunas a ver el amanecer y tal, cuando llega a casa seguramente a las 11 o 12 de la mañana han pasado esas 16 horas sin darse cuenta. Que estás en el trabajo, no pasa nada. Encontrarás el momento para tomar ese desayuno y si no puedes, te esperas al mediodía para llegar a casa. No va a pasar nada por comer después, porque yo lo que digo, muy importante, si vas a estar sentado en una oficina toda la mañana, si tú ves el amanecer y luego te vas directo a la oficina a sentarte, no tiene lógica comer y mucho menos una alta ingesta de hidratos, porque esto es lo que suele pasar. Entonces, Seguro. ahí ya, claro. Entonces, el consejo sería comer cuando tengas hambre fisiológica, no hambre emocional, y cuando te muevas, no comer para estar sentado, o sea, la comida hay que ganársela. Somos seres hechos. Esa frase, la comida hay que ganársela. Y eso es fundamental porque a veces hay personas que, bueno, estoy haciendo, compitiendo por a ver cuánto tiempo más de ayuno sentado mirando una serie durante... Hay que moverse en el ayuno también, porque es sumamente Sí, importante, claro, porque exacto. Claro, te claro, quería es que preguntar con el tema de... da- sí, dime, es que como estamos en se desfasaje. entrecorta, creo que yo te... Sí, eso. Sí. Dime lo que me estabas diciendo, perdona. No, 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 sigamos con el concepto del ayuno, que hay muchas preguntas y que veo que me preguntan. Y después pasamos al sol, que quiero preguntarte sobre el sol y la adaptación a la luz, porque eso también es un concepto importante que de repente salen a que le dé el sol cuando en realidad no hay antioxidantes en la piel, no hay Es, adaptación, y eso es sumamente importante. mucho. Bueno, pues el tema del ayuno, lo que decíamos de que hay que ganarse la comida, pues es muy importante porque ahí lo que le estamos generando al cuerpo es, lo primero, no darle energía cuando no la necesita, porque nosotros comemos para obtener energía. Si no hemos gastado energía, vamos a gastarla y después comemos. Obviamente esto no quiere decir que vayamos a comer poco o mucho menos cantidad. Vamos a comer lo que tenemos que comer, pero cuando debemos de comerlo. Es decir, ¿por qué yo tengo que comer sin hambre? ¿Porque la sociedad estipula que el desayuno tiene que ser a las 10 de la mañana?
no, el desayuno puede ser a las 3 de la tarde perfectamente. O incluso habrá días que comas una vez al día y días que comas dos o días que comas tres. Obviamente no aconsejaría a nadie comer más de 3 veces, porque ya bien lo sabemos, que a más digestiones, tu hígado, tu páncreas sufre, o sea, no. Y, o sea, ¿tú qué No, y opinarías esto, de eso? esto es sumamente importante porque en realidad también tenemos que entender que los órganos también tienen ritmos. Ujú. Y si no se respetan esos ritmos, el páncreas tiene un ritmo que es de 12 horas, 8 horas, y que si no se le da tiempo de la regeneración pancreática con ese espacio, se Sí, sobrecarga. Entonces, esto tiene una cuestión lógica y fisiológica de las cuales cada uno, cuando está desajustado todos estos relojes internos, obviamente que hay enfermedad. Pero la idea es poder entender que cada uno tiene sus ritmos, algunos todos. tendrán 8 horas, otros tendrán 12, pero que cada uno hay una coordinación, obviamente con el reloj central, pero cada uno tiene sus estímulos. Y esto es fundamental, el tiempo, esta ventana, para darle espacio, porque también es una cuestión de ahorrar energía. Exactamente, así tal cual. Y al igual que hay un tiempo para todo eso, luego el tema del entrenamiento, o sea, cada órgano tiene un ciclo, ¿no? Un horario para cada cosa y tal, pero es que lo mismo sucede con el entrenamiento, o sea, no recuerdo bien dónde lo leí, pero todo lo que yo suelo divulgar lo tengo con estudios o de alguien que para mí es pues algún científico y tal, y de ahí aprendo, ¿no? Y lo divulgo cuando lo entiendo y todo. Pues leí que sobre las 2 de la tarde es muy buena hora para hacer ejercicio cardiovascular, pero a las 5 de la tarde es la mejor hora para el entrenamiento de fuerza. Porque claro, cuando nosotros vivíamos en las cuevas, ¿no? Vamos a volver miles de años atrás, se supone que salíamos en la mañana, íbamos a cazar, íbamos con la barriga vacía y luego Un ejercicio a más las, aeróbico. claro, y luego a la vuelta ya veníamos con la presa a cuestas y eso era el Cargado. entrenamiento de fuerza, claro. Entonces, digamos que según nuestro diseño evolutivo, pues coincide con eso, ¿no? Entonces, que a las 5 de la tarde sería muy buena hora el entrenamiento, que esto no quiere decir que ahora haya que entrenar todo el mundo a las 5 de la tarde, o sea, esto lo podemos adaptar a la vida de cada No, uno. no. Es totalmente lógico, totalmente lógico. Claro, exacto. Yo cuando Hablemos puedo un lo hago poquito así. de... No, dime, dime. Perfecto. No, no, que hablemos un poquito del sol, de la adaptación a la luz y tu experiencia, porque si no hay gente que dice, bueno, ¿por qué me quemo? Y otras personas no se queman ante una exposición al sol, y eso es muy interesante. ¿Mm? Sí. Quería ver si tenías alguna experiencia en esto. A ver, el sol siempre se ha demonizado. Lo hemos tenido como enemigo, nos hemos escondido de él por miedo a que produzca cáncer, nos salgan manchas en la piel o o ocasione cualquier mal. O incluso por quemarnos. Claro, el ser humano se quema porque no está adaptado al sol, pero somos seres que hemos evolucionado bajo el sol. Entonces, eso deberíamos Totalmente. de tenerlo ahí, ¿no? Entonces, el sol es sumamente importante que filtre por nuestra piel, es decir, los rayos ultravioleta deben de filtrar nuestra piel, porque gracias a él nuestro colesterol va a funcionar, va a estar ahí, la vitamina D también se va a poder transformar en su forma activa. O sea, da Totalmente. igual que, claro, o sea, da igual que te suplementes y que comas alimentos con vitamina D. Si tú no tomas el sol, nunca vas a tener, no vas a transformar la vitamina D en Totalmente. Y aparte es fundamental el tipo de alimentación, porque la piel, o mucho. sea, tenemos que tener polifenoles, antioxidantes, para que eso no se genere, Sí, eso, ese tipo de exactamente. daño. Entonces, cuando no tenemos ese tipo de nutrientes, a veces se generan daño, entonces por eso es tan importante el tipo de alimentación. Acá dice, debemos usar Sí. protector solar. Bueno, te lo dejo para que lo respondas vos. Eh, lo de la comida quiero
quiero decir también que por eso es tan importante el consumo de las grasas saturadas. Entre ellas yo diría que la carne de cerdo es importantísima Totalmente. por el glutatión, muy importante. Y luego el tema del protector solar. A ver, el protector solar, si se utiliza, debería de ser uno natural, sin ningún tipo de metales pesados ni historias. Pero, aunque fuese natural, ya tienes un bloqueador en tu piel que no va a dejar que los rayos de ultravioleta del sol filtren la piel. Entonces, ¿qué sucede ahí? Que no vas a obtener el beneficio del sol. Pero claro, si el sol no nos ha dado durante años y nos hemos escondido de él, no digo esto para que mañana todo el mundo se ponga a lo loco a tomar el sol. No. O sea, no nos podemos quemar porque una piel quemada daña nuestro tejido. O Aparte, sea, aparte el tiempo de exposición al sol, en la historia de la humanidad la gente no estaba en el sol tomando así, porque podía ser no, también, eran claro, tiempos pequeños, exposiciones, claro, no estaba, porque podía estar expuesto también a un peligro, entonces no es que se ponía a claro, tomar sol, sino era una exposición a un ambiente natural donde había luz y en realidad también el sol en exceso, o sea, era una cuestión de tiempos. En realidad todo es trabajar un poco más estos inputs naturales que hemos perdido. Hay claro, cuestiones de sentido exactamente. común que a veces no son tan de sentido común. Claro, es que si apreciamos el sol de la mañana, o sea, a las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, o sea, miento, hasta las 11 de la mañana, perdón, de 7 a 11, ese sol no es perjudicial en el sentido, si no estás adaptado, no te vas a quemar. Entonces, aprovecha esas horas de sol, te vas a poner moreno. O sea, yo estoy morena de eso y yo no tomo el sol tumbada así para nada, o sea, para nada. Y luego hay días que si voy a la playa, tomo el sol media hora, a lo mejor, o sea, en la tarde, a las 3 de la tarde o las 4 que el sol es más fuerte, a lo mejor salgo de la sombrilla y tomo el sol. Pero hay días que es que estoy todo el día fuera en el agua, haciendo cualquier actividad acuática y yo no me quemo, pero porque estoy muy adaptada. Llevo haciendo esto ya más de un año. Llevo como 2 años desde que empecé a indagar con todo esto, intentando adaptarme a él y me he dado cuenta que si te adaptas no te quemas. Ahora, si no estamos adaptados, no nos pongamos al sol a vuelta y vuelta a las 3 de la tarde o si vas a hacer una actividad, cuidado porque te puedes quemar. Acá preguntan, no entiendo la pregunta, pero dice, ¿podrías hablar del glutatión y el consumo de cerdo? Bueno, no sé si se refiere a la grasa saturada, lo que dijiste, pero no lo entiendo a qué se refiere. El glutatión es fundamental, pero también para que exista glutatión tiene que haber melatonina. Y eso es un concepto que a veces es poco conocido, de que la melatonina regula bastante el glutatión. Más allá de que tiene que haber sustratos, pero tenemos que tener, todas las células producen glutatión, pero principalmente el hígado. Entonces, Exactamente. es fundamental que sucedan otras cosas. El glutatión es un antioxidante fundamental, pero para que haya reciclaje de glutatión también tienen que suceder otras cosas. Sí, sí, es así. Y aparte, a ver, bueno, lo que has dicho del glutatión y la melatonina es muy importante, pero también se necesita, o sea, yo lo que he dicho de la carne de cerdo es porque como contiene cisteína, ella va a hacer que se regenere ese glutatión, pero obviamente por eso es tan importante también el sol y esa adaptación a él para que obtengas esa melatonina y por eso también es tan importante ese descanso del que hemos hablado, para que la melatonina sea óptima y si tú luego en la alimentación incluyes el cerdo, esa cisteína que contiene el cerdo va a regenerar ese glutatión y con la melatonina, o sea, no sé Pregunta, si a la... ver, proteína nocturna, si se influye proteína a las últimas horas del día, ¿qué opina? Es una buena pregunta, A ver, digamos que esto depende de la persona, de su objetivo. totalmente. Claro, hay personas que entrenan
halterofilia o cualquier deporte de alta intensidad, entrenan muy tarde, por la noche quieren tomar el batido porque han entrenado tarde y lo necesitan porque si no la masa muscular se reduce. Pero yo no estoy de acuerdo en esas cosas. O sea, ¿lo pueden hacer? Vale. Pero para mí no es algo correcto. O sea, yo no se lo recomendaría a nadie. Yo le diría a esa persona que si le gusta hacer ese deporte o que su músculo crezca de más, va a obtener daño celular al final, porque la célula sufre también con eso. No, bueno, yo pienso, a ver, la pregunta puede ser también, hay que contextualizarla y hay que ver en quién, porque una persona que tenga un déficit enzimático, que tenga una hipocloridia o que tenga una incapacidad para digerir las proteínas, carne de mamífero, por ejemplo, va a ser una sobrecarga nocturna importante y a lo mejor en esa persona no estaría recomendado. A lo mejor puede ser también, no sé si va la pregunta para decir, bueno, que a lo mejor el hidrato de carbono, cierto tipo de hidrato, en las últimas horas del día es más beneficioso para un sueño, por un transporte Ah, de vale. triptófano, que eso puede ser, pero que no es una regla general, pero que es una estrategia interesante para mejorar el transporte, porque es un aminoácido que se necesita para formar melatonina, pero que a veces podemos dar hidratos de carbono o algo a la última hora, es una opción dependiendo en quién. O sea, me parece que depende quién. No sé qué opinás y no sé si se refiere a eso. No lo sé, hombre, yo pienso que el hidrato de carbono, si se tomase en la noche, puede ser algo, una estrategia óptima, tanto para el sueño, obviamente va a dormir mejor y tal, pero es que como no soy partidaria tampoco del consumo de hidrato de carbono de alto índice glucémico, pienso que se puede vivir sin él, pero claro, es que volvemos a la misma, ni sabemos la pregunta en sí, ni tampoco el perfil de la persona, porque dependiendo de quién nos pregunta y del objetivo, así será la respuesta, ¿no? Bueno, hay varias otras preguntas. A ver. ¿Algo más sobre ritmos circadianos que quieras agregar o poder hacer? Porque tenemos un montón de preguntas, no sé por dónde ir. A ver, pues yo por mí A ver. podemos responder a la gente a preguntitas y así sobre los ritmos circadianos y tal, bueno, creo que lo hemos hablado todo, lo que es en resumen, vaya, porque si no podríamos haber estado hablando de esto muchas horas, pero nada, que como consejo, pues que no se pierdan si pueden eso, un amanecer y el atardecer y sobre todo antes de ir a la cama, no encender la luz artificial blanca, ¿no? O sea, tener luces Podemos cálidas, hablar un poquito rojas. para ir cerrando de algunas herramientas para mejorar el sueño. A lo mejor si utilizas Blue Blocker o alguna herramienta que puedas mejorar, más allá de cosas Sí, generales que sí. se hagan. A ver, pues las gafas que te las enseño serían las que llevo puestas son para durante el día y Ujú. luego ya estarían las naranjas para la noche, que ya yo me las pondré ahora en breve. Entonces, estas lentes bloquean la luz azul de las pantallas. Esto es muy importante utilizarlo si estamos, pues, como por ejemplo ahora aquí, que voy a ir en breve a la cama, yo esté haciéndolo bien porque no voy a dañar a mi retina. O sea, por mi retina no va a entrar eso y no va a dañar a la función que ahora tienen mis hormonas para dormir. Y luego aparte está la luz roja de terapia, que también va genial, Ujú. pero hay que tener cierto cuidado de cuál se elige y todo por el tema de irradiación y tal, pero esas lámparas sanan a nivel mitocondrial, son muy, muy, muy buenas. Y a la melatonina, pues digamos que la potencian la melatonina, así como digamos que hay que saberla usar, pero es algo que para mí a día de hoy es algo también muy bueno, muy buena herramienta. ¿Tenés alguna experiencia con aceites esenciales que preguntan algo para mejorar? Porque es muy interesante.
Pues lo de los aceites esenciales los he probado y la verdad que bien, los he probado tanto echándolos en la piel como en incienso en casa y tal. Y incluso relaja. Un O sea, a mí me vaporizador, gusta. como un Sí, vaporizador. sí, a mí me gusta utilizar eso y prefiero que eso se utilice antes que cualquier otro producto que tenga metales pesados y mil historias más. Bueno, acá me preguntan qué frecuencias, si son, no, son qué frecuencias utilizo. Son frecuencias cerebrales. Después voy a hablar pero a ver si tengo otra pregunta. ¿Qué usás para la piel? Dice, y nada, es adaptación. Acá, ¿qué usás vos para la piel? ¿Quién, yo? Sí, nada. Ah, pues bueno, ¿qué utilizo? Bueno, en realidad yo la piel, el jabón que utilizo es de Alepo y... Ah, Ujú. El perdón, viejo ahí, cabión, el viejo, tiene más de 2000, 3000 años eso. ese, ese jabón. Y luego la crema que me he hecho en el cuerpo y en la cara es de tuétano de vaca y la compro en Cousalud, que es el de caldo Santa Paciencia. Y la utilizo y la verdad que mi piel está súper hidratada, para nada grasa, la cara sobre todo, pero también digo que lo mayor que le he dado a mi piel ha sido el sol, porque el sol me ha quitado incluso manchas. Totalmente. Está bien, pero has hecho todo un cambio general en tu vida, que eso también es Sí, importante. sí, todo. O sea, en mi vida yo di un giro no solamente con la comida, sino la comida, el descanso, incluso el entorno social, las amistades, todo ha cambiado, porque también tu estado psicológico, dependiendo de cómo esté, tus células van a actuar de un modo u otro, porque el mejor alimento que pueden tener es un estado psicológico positivo. Obvio. Y entonces, sí, Eso eso es muy estoy totalmente de importante. acuerdo porque es lo que abordo principalmente yo, que es la emoción, cómo abordar. Si hay algo que trabajo es el tema del trauma, me parece que es fundamental. En la historia, las emociones es un tema que me parece que tiene un impacto muy grande en el sistema inmunológico, muy grande en el sistema inmunológico y que a veces se saca y que no se le da importancia. Pero bueno, no hay texto sin contexto, como digo. Bueno, no sé si queda otra pregunta. Ha sido muy lindo, muy linda jornada. Ahí tengo Bueno, varias. pues sí, es que se entrecorta un poco y me llegas muy tarde. Sí. A ver si tengo alguna pregunta más para ir cerrando. Para ir cerrando. A ver. Ah, mira, aquí Bueno, me han preguntado que si estoy utilizando algún filtro y realmente lo que tengo es una luz que me está dando. No hay filtro. Y es una luz roja, pero está muy bajita. bueno, bueno, te agradezco muchísimo. Método Wim Hof, acá preguntan, bueno, yo lo Eso guay. utilizo también. Sí, sí, yo hoy Sí, justo esta mañana lo hice. me parece que son herramientas muy poderosas, método Wim Hof, frío, método buteico, respiración nasal. Me parece que todas suman, todas suman. Todas suman, todas, todas. Y bueno, se me va a apagar el móvil en cuestión Bueno, de te agradezco muchísimo, mucha gente conectada. Y bueno, muchísimo te agradezco y habrán quedado algunas preguntas, pero la verdad que ha sido muy interesante. Sí, ha estado bien. Bueno, podemos dejar todo esto para otro live más, que la verdad que hay mucho de lo que hablar, sí. Y que mil gracias a ti. No, a vos, muchas gracias. Te mando un beso grande. Nada, otro para ti. Chao y buen día. Chao. Adiós.